que ahorita son prácticamente las 6 de la tarde, van a dar. Y bueno, pues hace un rato también nuestros hermanos pues estaban comentándonos que estaban conviviendo, tuvieron un estudio, nuestro hermano Elías, nuestro hermano Raimundo, también tuvimos el privilegio de saludar a nuestros hermanos y decirles que pues ahí les encargábamos a la familia. Pero son 2 horas de diferencia, entonces pues son 2 horas, digamos, atrás. O sea que todavía es temprano. Todavía es temprano por allá, y sin embargo allá en República Dominicana pues son 2 horas más adelantados. Es decir, ya son las 10 son las 10 de la noche. No, pues vea. Vea nada más esto, ¿no? Bueno, pues son las 8 de la noche en punto. De verdad le agradecemos en esta hora por estar con nosotros. Y bueno, pues en un minuto más, a las 8:01 exactamente, vamos a estar dándole en clic en grabar. Y para comenzar, en este caso ya, el tema de esta noche, que es ¿quién edifica la iglesia? Ok, ya vamos a darle en grabar. Y bueno, pues ahora sí, comenzamos. Bueno, pues en verdad les damos la honra, la gloria a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. A todos aquellos que nos están viendo desde Ustream, desde Bambuser, les damos la bienvenida a su programa ¿Quién lo dice? Y bueno, pues en esta noche estaremos hablando de quién es el que edifica la iglesia. Eso es algo bien importante, ya que el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 16:18, Él dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin embargo, por ejemplo, vemos a través de estos días que hay muchas personas que creen que ellas son las que están edificando, levantando, motivando y fortaleciendo a la iglesia. Y vemos que el Señor Jesucristo desde el principio, Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Bueno, pues en esta noche vamos a dar inicio. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, mi nombre es Jonathan Iván Salinas, como ya lo conocen. Y bueno, pues le decimos gracias y le damos la bienvenida. Si tú eres alguien nuevo, alguien que por primera vez nos estás acompañando, bueno, pues saludos y bendiciones. Si tú nos estás viendo en una grabación de igual manera, o nos vas a ver en una grabación, pues en verdad sigue adelante, sigue viendo estos temas que en verdad son de edificación. Y bueno, pues estamos aquí para servirte. Si tú tienes alguna petición en esta noche que hacer, alguna oración, bueno, pues en esta hora aquí nos las puedes hacer llegar de igual manera, y con gusto vamos a estar orando por ustedes. En verdad es una gran bendición, y en esta noche se va a tocar un tema que quizás muchos pensamos que ya lo conocemos, pero pues es bien importante que sí lo volvamos a recalcar para que no se nos olvide las bases de cuáles son, bueno, de dónde pertenece la iglesia de Cristo. Ok, bueno, pues ya estamos en estos momentos dando inicio, y bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos en esta noche es ¿quién edifica la iglesia? Recuerden, la palabra edificar en este caso viene de una palabra griega que significa fortalecer, construir, confirmar, reedificar, estimular, y en este caso el único que estimula, el único que fortalece, el único que también reedifica la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, como lo dice ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor Jesucristo está hablando precisamente con Pedro. Y cuando Pedro hace la declaración, cuando Jesús les pregunta, ¿verdad? Y les dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿O quién dicen que soy yo realmente? Ellos anunciaban anteriormente que, bueno, pues unas personas decían que eran Elías, otras que era Jeremías o alguno de los profetas. Y es cuando el Señor Jesucristo les dice: pero a mí lo que me interesa saber es ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ya fue cuando Pedro, dice la Escritura, que él comenta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice: bueno, pues bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene la declaración en el versículo 18, donde le dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Por supuesto que no vamos a estar hablando en esta noche acerca de que Cristo es el fundador de la iglesia, ya que esto, todos y cada uno de los que estamos escuchando y viendo, pues sabemos que Él es el único que fundó la iglesia, Él es el único que edificó también la iglesia, pero también, hermanos, la Biblia nos enseña que Él es el que sigue edificando la iglesia. Por eso la pregunta que hicimos hace unos momentos es: ¿quién edifica la iglesia? ¿Quién fortalece en este caso a la iglesia? ¿Quién confirma? ¿Quién reedifica? ¿Quién estimula a su iglesia? Y bueno, pues nos damos cuenta que es Cristo mismo. Pero también otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿por qué es necesario que Cristo edifique, que Cristo fortalezca, que Cristo estimule a su iglesia? ¿Por qué necesita Él fortalecer? ¿Por qué necesita Él confirmar? ¿Por qué necesita Él estimular a su iglesia? Eso es algo bien importante, ya que en estos días pues vemos que la iglesia del Señor en ocasiones no está estimulada, no está fortalecida, no está animada y mucho menos también no está confirmada, es decir, no se afirma en las bases bíblicas de la palabra de nuestro Dios. Y también, por ejemplo, tenemos que ver acerca de la promesa del Señor que hace a su iglesia. Recordemos que Él dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué les parece, hermanos? Hermano Alex, para que se presente y nos saludó nuestro hermano Alex. Bueno, pues mi nombre es Eduardo Salinas. Ya la verdad pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues en cuestión de lo que ahorita acabas de decir, pues es como decía, ¿no? De definir primeramente la palabra como tú lo dijiste, ¿no? De qué es edificar, ¿no? Y precisamente hablando de eso, pues como tú lo hablabas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue el que precisamente, a lo mejor tú dijiste, ahorita no vamos a tratar acerca del punto de que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo edificó la iglesia, pero algo que Él nos dice es precisamente eso, ¿no? Que por decir que las puertas del Hades y todo eso no iba a prevalecer contra la iglesia. Y pues suena muy interesante en cuestión a las bases bíblicas que ahorita vamos a estar viendo, y la verdad pues creemos que es algo que cada uno de nosotros debemos de saber las bases, de saber en este caso quién edifica la iglesia, quién la fortalece, porque es algo que tenemos que tener nosotros como cristianos, ¿no? Porque pues muchas veces a lo mejor estamos tratando de edificar nosotros la iglesia, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Bueno, estamos poniendo los cimientos, como lo decían, ¿no? A lo mejor en otras bases, en algo que no es como lo dijo la palabra de nuestro Dios, y es algo que a lo mejor puede ser que por eso la iglesia tambalea mucho, ¿no? También se refiere a los cimientos, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra edificar, recordemos, por ejemplo, la torre latinoamericana, un decirlo así, en el temblor del 85, ustedes podrán darse cuenta que en ese temblor prácticamente ella permaneció firme. Dicen que la torre latinoamericana en la parte de abajo tiene especies de amortiguadores. Sí, entonces esa es la razón por la cual esta todavía permanece y es muy estable. Es decir, que aquel que la edificó la construyó de tal manera, de tal forma, que la hizo precisamente contra temblores o contra terremotos. Y bueno, pues nos damos cuenta entonces que también Cristo, cuando Él edifica su iglesia, Él da el fundamento de cómo construir o cómo edificar la iglesia. Él es el arquitecto, como lo dice la Escritura, Él es el que planeó todo desde el principio, y Él precisamente hoy en estos días todavía sigue edificando la iglesia, ya que la iglesia, por ejemplo, mientras no se base en la palabra de Dios, muchas veces no es confirmada, muchas veces no es reedificada, no es estimulada y no es fortalecida. Vemos a muchas iglesias hoy de Cristo que lamentablemente no están fuertes, porque la palabra fortaleza, que es la palabra edificar,
que se menciona porque la Biblia enseña yo edificaré, es decir, yo fortaleceré a la iglesia. A veces creemos que es el predicador, que es el hermano que es más entusiasta, que es el hermano prácticamente que canta mejores los himnos, que es el hermano prácticamente que él es el que apoya más la obra del Señor, es el que estimula, es el que fortalece, es el que anima a la iglesia. Pero nos damos cuenta claramente que esto no es verdad. Jesús desde el principio dijo, yo edificaré mi iglesia. Y muchos nos sentimos así, que somos los autores de edificar, de construir, de animar, de motivar a la iglesia, cosa que es totalmente falso, hermano John. Así es, bueno, como decía nuestro hermano Abel, cuando, bueno, en Mateo 18 decía, ahí Cristo había edificado la iglesia ya, y bueno, aproximadamente... No, todavía no la edificado, apenas él hizo la promesa de yo edificaré mi iglesia en un futuro, y esto sucedió por supuesto allá en el libro de los Hechos en Jerusalén. Aproximadamente lleva... Cuando se estableció. Sí, aproximadamente lleva, bueno, más de 2000 años, y esto, como decimos, ha habido altas y bajas en la iglesia de Cristo, como ahorita tú le estabas diciendo, ha habido cosas que muchas veces ha decaído la iglesia, no ha estado bien fortalecida, pero vemos que yo veía en internet, por ejemplo, la Torre de Babel. Tú hablabas hace un rato de la Torre Latinoamericana, okay. Pero la Torre de Babel, estaba viendo que, bueno, si hicieran con ladrillos normales, era un poquito más grande que el edificio que está en Nueva York, el rascacielos más grande que hay ahorita, pero con ladrillos más grandes, más fuertes, que los habían metido a la lumbre, okay. Obviamente, bueno, lo hacía más fuerte, lo hacía más sólido. ¿Y qué pasa? Bueno, ahorita dicen que aproximadamente, a un resultado que los investigadores, los historiadores hicieron, es que aproximadamente era 5 veces más grande que ahorita, que el edificio que hay ahorita aquí en Nueva York, me parece que es. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Al ver cómo hombres, bueno, pues lo hicieron de una manera tan bien, que en nuestros tiempos que quizás no lo podemos ver. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues Él edificó, pero sobre todo Él está siempre fortaleciéndola, siempre cuando hay una grieta, Él siempre ahora sí que la está volviendo a reparar, para que como cristianos, bueno, obviamente no decaigamos, ¿no? Su iglesia siga adelante, ya que sabemos que Él es la cabeza, Él es el que nos manda a nosotros, y nosotros pues no nos queda más que seguir adelante y hacer lo que el Señor nos dice, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, fíjense que esta palabra, por ejemplo, que se menciona como edificar y que significa construir, confirmar, estimular, fortalecer, muchas veces nosotros creemos que el hombre es el que fortalece a la iglesia, porque muchas personas se fijan en el hombre, por ejemplo, si la hermana falla, si el hermano está mal o la hermana está mal, pues la iglesia empieza como a debilitarse, como a decaer, como decir los malos testimonios, etcétera, etcétera, pero en realidad si ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, como lo dice el libro de Hebreos, o el escritor a los Hebreos, él dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Bueno, pues la Biblia enseña claramente que es ahí donde la iglesia se fortalece, porque ponemos los ojos ¿en quién? En Cristo. Lamentablemente, por ejemplo, hoy hay muchas denominaciones, y podríamos decir grandes denominaciones, donde van infinidad de miembros y la gente dice, aquí está la verdad, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Señor, porque Él es el que está fortaleciendo a la iglesia. Pero vamos a ver lo que decía el salmista David, de quién es en realidad el que debe de edificar la iglesia y cómo debe de edificar la iglesia, porque si no totalmente sería en vano en este caso estar construyendo o tratando de fortalecer o estimular a una iglesia cuando no tenemos las bases bíblicas. ¿Qué es lo que dice el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1? Dice así, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia nos enseña que el mismo salmista David dice, si Jehová no es el que edificare la casa, entonces en vano serán los que la edifican. Quiero decirte esto, que la casa a la cual se refiere el salmista David también lo podemos hacer paralelo con la escritura de 1 Timoteo 3:15, donde se menciona prácticamente que la casa de Dios es la iglesia. Entonces nos damos cuenta que si Jehová no está edificando la casa, no está edificando la iglesia,
iglesia, pues dice la Escritura, es en vano serán los que la edifican. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que usted se dé cuenta que allí el salmista David, ahí en el Salmo 127, versículo 1, que acabamos de leer, es en vano, no es correcto, por así decirlo, no va a resultar si Dios no es el que está dando los medios, no es el que a través de su palabra o a través de ella nos estamos rigiendo para hacer su voluntad, pues es en vano que la iglesia, a pesar de que esté creciendo o a pesar de que esté, entre comillas, fortalecida, pues vamos a darnos cuenta que es en vano, porque es en vano los que la edifican, porque su fundamento o el edificador es falso. ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 3:15? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces se dan cuenta, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, bueno, pues para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces nos damos cuenta que ¿quién es el que edifica la iglesia? Bueno, dice la Escritura que es el Señor mismo. David decía, si Jehová no edifica la casa, bueno, pues en vano serán los que la edifican. Era voluntad de Dios darle la autoridad a su Hijo allá en el Nuevo Testamento, y ahora el Señor mismo es el que edifica la iglesia. Él mismo lo declara en Mateo 16:18, como ya lo hemos visto. Si Él no edifica, si Él no fortalece, si Él no anima, si Él no motiva, estimula a la iglesia, pues será en vano entonces todo lo que se haga. Quizás tú que me estás escuchando te sientes animado, motivado, inclusive hasta fortalecido por un hermano o una hermana que te va a ver, te visita y que por supuesto pues te motiva a hacer lo bueno, y es prácticamente, a veces creemos que son los hermanos los que nos van a motivar para continuar adelante, pero tenemos que entender, hermano y hermana, que quizás esos hermanos te pueden fallar alguna vez, y cuando no sea así, cuando ya no te sientas animado, o cuando ya no te animen, no te fortalezcan, muchas veces te alejan de la iglesia, y por eso la Biblia nos enseña que es el Señor el que va a edificar su iglesia. Que no se nos olvide entonces como cristianos que Cristo sigue todavía en estos días edificando su iglesia. ¿Pero cómo lo hace? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo hace Cristo para seguir edificando su iglesia? Porque dice, si no, entonces será en vano. Cuando hablamos de un edificador, estamos hablando de un constructor, alguien que construye, alguien que confirma, alguien que reedifica en este caso. Pero ¿cómo le hace Él? Si Él, diría alguien, no está aquí físicamente con nosotros. Bueno, pues leamos allá en Hechos capítulo 20, versículo 32. El libro de los Hechos capítulo 20, versículo 32, para que entendamos que Él es el único que nos puede fortalecer, animar, motivar, estimular y confirmar, pero esto lo hace a través de su palabra. Vamos a ver qué dice Hechos 20, 32. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. ¿Se dan cuenta? Entonces el apóstol habla perfectamente que él encomienda, dice la palabra del Señor, que es a la palabra de su gracia. Dice, la cual tiene poder, ¿para qué? Sobre edificarnos. Entonces la palabra es la que edifica, la palabra es la que fortalece, la palabra es la que estimula a la iglesia en estos días, y es a través de la palabra donde Jesús está todavía edificando, dando en este caso siempre instrucciones de cómo llevar a cabo su voluntad para poder edificar su iglesia. Recuerden, es la palabra del Señor la que te va a estimular, la que te va a fortalecer y la que muchas veces te va a confirmar cuando el Señor te hable precisamente a través de ella. Eso es algo bien importante. ¿O no creen? Así es, ¿no? Pues es exacto, y como decíamos, pues el Señor obviamente siempre va a estar al pendiente de nosotros. Nosotros también debemos de poner de nuestra parte como cristianos, ya que como decíamos, bueno, pues somos nosotros la iglesia que Él vino a edificar, y obviamente también, bueno, para empezar a fortalecernos, como yo hablaba hace rato, de hacer esos ladrillos, bueno, pues nosotros debemos de empezar a tener crecimiento espiritual, ¿no? Debemos de empezar a tener un crecimiento donde no llegue cualquier tembloncito, como decía nuestro hermano Abel, llegue quizás una falla de un hermano, quizás hasta del predicador que está en ese momento, el que está predicando, vamos a tener fallas, no somos perfectos,
pero obviamente debemos estar preparados para todo ese tipo de eventos que pueden pasar. Y cómo sería lo mejor, bueno, puestos los ojos en Jesús, como tú lo habías dicho. Obviamente no vamos a estar sirviendo a los hermanos, sirviendo a los demás, sino al contrario, sabemos que nos van a fallar, pero obviamente debemos de tener una madurez espiritual para ver que yo no vengo a congregarme, a reunirme, a hacer la voluntad de los hermanos, sino la voluntad del Señor. Bueno, qué bueno que comentas esto, hermano Johnny, porque es necesario que los hermanos entiendan precisamente eso, que es Cristo, y a veces nos equivocamos, ¿verdad? Cuando vamos a la iglesia, yo voy porque el hermano o porque la hermana, no, me estimula, me motiva, no. El primero que te tiene que estimular, animar, motivar, inclusive fortalecer es Cristo. Entender que es Cristo el que va a fortalecer a su iglesia, y lo hace a través de la palabra, y por esa razón dice que la fe viene por el oír, y el oír a través de su palabra, Romanos 10:17. Entonces nos damos cuenta que es a través de la lectura, a través del oír la palabra, donde nos vamos a sentir fortalecidos, donde nos vamos a sentir animados, donde precisamente vamos a sentir estimulados y confirmados de que estamos haciendo su voluntad. Entonces sigamos adelante y vamos a darnos cuenta por qué es necesario que Cristo edifique su iglesia. Hermano Alex, ¿por qué crees? Porque es necesario. Sí, porque sí, tenemos que ver que es necesario, es una necesidad que la iglesia tiene de ser fortalecida, de ser estimulada, de ser motivada, digamos, a continuar adelante, porque hay ocasiones que como iglesia, que somos los miembros, cada uno de nosotros, nos sentimos de repente desanimados, nos sentimos desmotivados. Nos sentimos muy débiles cuando viene, como decía Johnny, alguna tormenta, alguna dificultad, y sentimos que ya no podemos continuar hacia adelante. Entonces, ¿por qué crees tú que sea necesario que Cristo edifique su iglesia? Es decir, fortalezca, anime, motive, reedifique, reafirme. Pues es algo que nos hace falta a cada uno de nosotros, como tú lo decías hace rato, ¿no? Es precisamente eso. El hecho de que Cristo edifique la iglesia, pues nos hace falta a todos, ¿no? Porque, por decir, hay momentos que llegas a desanimarte, hay momentos que llegas a decir, pues es como hablábamos de un tema anterior, de tirar la toalla, ¿no? De que dices, pues no, o sea, ya a lo mejor ya no lo haces como con un motivo, ¿no? O precisamente con el enfoque en el que debes de estar, ¿no? A lo mejor pierdes eso, ¿no? Que a lo mejor ya estás pensando otras cosas y ya no vas a la iglesia precisamente con el motivo que debes de ir, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar? Acerca de, por decir, cuando vas a la iglesia, tú lo dijiste, es a través de la palabra que Él nos edifica, es a través de eso, pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa con cada uno de nosotros? ¿Cómo nos va a poder edificar nuestro Señor Jesucristo si no asistimos, si dejamos de congregarnos, ¿no? Porque es algo necesario, ¿no? El escuchar la palabra es como aquel que es como estamos en una carrera que empezamos, y como podemos decir, a lo mejor un boxeador no se va a poner a pelear luego, no se ve luego al ring y va a pelear, sino que llevan un entrenamiento. Esto es lo mismo en la vida cristiana, pues llevamos un entrenamiento, a veces vamos a estar abajo, a veces pues nos van a noquear, pero es cierto que hay que aprender a levantarnos, ¿no? Y pues ¿quién nos va a levantar? Pues precisamente nuestro Señor Jesucristo. Okay. Ver, pues cada 8 días pues recordamos su muerte, recordamos lo que Él vino a hacer por nosotros, y es un motivo suficiente que te mantiene, ¿no? Es como, a lo mejor estás perdiendo el enfoque, ¿no? Como tú decías, a lo mejor yo voy por el hermano, yo voy por esto, yo voy porque allá pues hay más comunión, pero el verdadero enfoque es otro, ¿no? El hecho de que vengas y recuerdes el sacrificio que Él vino a hacer por ti, y que recuerdes que tú eres pecador, ¿no? Y como decían, aquí en la iglesia estamos los que estamos enfermos, ¿no? A lo mejor los que necesitamos que el doctor nos sane, ¿no? Es como decíamos, tú mientras no te sientas mal, mientras no necesites nada, por decir, hay enfermos que no quieren ir al doctor, pero lo necesitan. Ahorita, por decir, la iglesia, el reunirnos como cristianos, pues lo necesitamos. Y pues así solamente es como nos va a edificar nuestro Señor Jesucristo.
Y fíjate que, por ejemplo, ahorita hablando de eso, muchos hermanos, digamos, se fijan, por ejemplo, ¿quién va a ir a predicar a tal parte, no? Entonces, sí voy a estar ahí, sí vamos ahí, me siento motivado cuando él va, cuando él predica, cuando él está, pero la Biblia enseña claramente que esto no tiene que ser así. Recuerden, Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Él es el que sigue edificando, Él es el que sigue fortaleciendo, animando, motivando, estimulando a la iglesia en estos días todavía. Entonces, a pesar de que Él fue Él fundó la iglesia en el principio, pero Él a través de su palabra sigue edificando también su iglesia. Por eso hicimos la pregunta, ¿por qué es necesario que Cristo edifique su iglesia? Así es, y como decían, bueno, hace rato nuestro hermano Alex, fíjense que yo estaba viendo, y bueno, en el Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, y muchas veces, bueno, nos compara, ¿no? El Señor nos compara como ovejas, y nunca nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué con una oveja nos comparó el Señor? ¿Por qué no como un león, con un oso, con alguien más fuerte, alguien? Y muchas veces nunca nos hemos hecho esa pregunta de que quizás ¿por qué no con otro animal? ¿Por qué con una oveja, no? Y bueno, pues no sé si ustedes sepan y quizás a algunos les va a molestar, pero la oveja es el animal más inútil en la tierra. Porque la oveja, quizás el conejo tiene sus pies ágiles para saltar, para correr, quizás el perro tiene su boca pero la oveja no puede ni abrir mucho su hocico para morder, sus patitas están frágiles y obviamente una oveja necesita fuerza de un pastor. Nunca, como decía, nunca en un campo vas a ver a un grupo de ovejas sin un pastor. ¿Por qué? Porque si mandas a varias ovejas, ¿qué van a hacer? Unas se van a ir por allá, otras se van a ir por allá, otras si salen a la avenida obviamente no saben ni cruzarse, las aplastan y bueno, cosas así. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces somos inútiles, ¿no? Y obviamente nos salimos del corral, ¿de dónde? Pues se podría decir de la iglesia. Como cristianos, y ahí va el Señor a buscarnos, a traernos. Él nos tiene que empezar a fortalecer como iglesia. Él es el único que nos va a guiar como iglesia. Él es el único que nos va a orientar. No nos va a dejar que nos vayamos por un mal camino, que nos salgamos del redil. Obviamente el Señor no nos va a dejar como sus ovejas. Pero cuando Jehová no es nuestro pastor, cuando no seguimos a Cristo, sino seguimos a los hermanos, obviamente ¿qué va a pasar? Muchas veces nos vamos a empezar a perder. Vamos a ser inútiles. Al lado del Señor nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos. Bueno, qué bueno que haces el comentario, hermano Johnny, ya que, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas, y él dice a través de la palabra que sus ovejas oyen su voz, las conoce y también dice que los siguen. Entonces nos damos cuenta claramente, como lo mencionas hace unos momentos, si Dios es nuestro pastor, si el Señor es nuestro pastor, entonces vamos a escuchar su voz, vamos a reconocerlo y vamos a seguirlo. Recuerden, entonces Él nos habla a través de su palabra y nos dice qué hacer cuando nos sentimos nosotros muy desanimados, muy desalentados, cuando nos sentimos que ya hay grietas inclusive dentro de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, que es la iglesia de Cristo, y que a veces dices, pues no siento yo el ánimo, la motivación. Pues tienes que recurrir a la palabra, tienes que ir a la palabra y ver lo que el Señor te dice para fortalecerte, el Señor te dice para estimularte, el Señor te dice para confirmarte también y que puedas continuar adelante. ¿Pero por qué es necesario? Bueno, pues porque solo así, escuchen bien, solamente así es necesario que Cristo edifique su iglesia, porque solamente de esa manera podremos tener la paz y seremos fortalecidos por Él. Leamos Hechos capítulo 9, versículo 31. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta, la Biblia nos enseña claramente que las iglesias del primer siglo tenían paz, había mucha tranquilidad, y hoy vemos en las iglesias a veces de Cristo que hay pleitos, hay celos, hay ira, hay malos testimonios, y la Biblia enseña claramente que eso debilita a la iglesia. Y dice la palabra del Señor en el versículo 31 que acabas de leer, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Dice, se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que el ir en el temor de Dios, vamos a ser edificados, vamos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos enseña claramente por qué es necesario que Cristo edifique su iglesia, porque solamente así verdaderamente vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad entre las iglesias, y nos vamos a dar cuenta que es a través del Señor, y vamos a ser acrecentados, vamos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces decimos, bueno, ¿quién edifica la iglesia? Pues es Cristo, y solamente en Cristo vamos a poder obtener la paz, la tranquilidad que tanto necesitamos y que tanto buscamos. Y esto es andando en el temor de Dios, cumpliendo fielmente su voluntad, no apartándonos de su camino. Entonces la Biblia nos enseña claramente quién edifica, quién fortalece, quién me motiva. Como diría alguien, todo lo que vas a hacer lo vas a hacer para el Señor, porque a Cristo el Señor es a quien sirves. Entonces, una de las cosas que a veces hacemos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, es que si hacemos algo, lo hacemos para los hombres y no para el Señor. Y no, tenemos que entender que es para el Señor, porque Él es el que edifica. Si Él es el que me anima a través de su palabra cuando la leo, cuando la escucho, Él me motiva, Él me estimula, Él me confirma, entonces ¿qué más puedo yo hacer sino estar agradecido eternamente con Él? Por esa razón no dejes de congregarte, porque eso va a hacer que te debilites, que te dejes de estimular, como dice el Escritor en Hebreos 10:24 en adelante, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cómo nos estimula el Señor? Congregándonos, al escuchar su palabra, al estar junto con nuestros hermanos. También recordemos que nosotros, los que predicamos la palabra, los que enseñamos, somos únicamente portavoces precisamente de su palabra. Lean primero los Corintios capítulo 14 versículo 4. Por eso es que debemos de entender que sí, Dios nos utiliza a nosotros también, pero nada más como portavoces de su palabra. Él es el que habla a través de su palabra realmente. Ahí en primero los Corintios capítulo 14 versículo 4 vamos a darnos cuenta qué es lo que nos dice. Primero los Corintios capítulo 14 versículo 4. Hermano Alex, ¿con quién sigue? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, dice la palabra del Señor, que somos portavoces. Únicamente dice que el que profetiza, el que enseña, el que predica esta palabra, pues dice la Escritura que edifica a la iglesia. Pero es a través de ¿qué? De la palabra. Entonces, recuerden también, el Señor es el que nos utiliza para la edificación de su cuerpo. Esto lo vemos en Efesios 4:11. Vamos a leer Efesios 4:11 al 13. Y después leemos el versículo 16. Efesios 4:11. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Entonces se dan cuenta, el Señor dice, Él mismo es el que constituye, Él mismo es el que elige, Él mismo podríamos mencionar que es el que edifica, porque dice la Escritura, para perfeccionar a los santos, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios nos utiliza también para la edificación del cuerpo de Cristo. Aún nos puso Dios en la iglesia, dice, pues prácticamente para esto, para hacer ese trabajo, para edificar, para animar, para motivar, para poder fortalecer a la iglesia. Pero esto es a través de la palabra.
Sí, es a través de la misma palabra. Lean el versículo 16 de ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia nos enseña claramente que cada miembro también es responsable, cada miembro también tiene que participar de acuerdo, dice, a la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿verdad? También que pues recibe aquello que necesita para ir edificándose en amor, por medio de las coyunturas, por medio de las uniones que hay dentro del cuerpo de Cristo, dice cada uno tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la obra que Dios le ha dado. La pregunta es, ¿para qué Dios te ha puesto en la iglesia? A unos puso Dios, dice la Escritura, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo dentro de la iglesia? Recuerda, ¿quién es el que edifica la iglesia? Es el Señor, pero Él mismo constituyó aquel que edifica. Es como cuando hablamos de alguien que va a edificar un edificio, va a necesitar ¿qué? Gente, para que pueda edificar el edificio tal y como Él lo diseñó, tal y como Él lo planeó, tal y como Él lo proyectó y tal y como Él precisamente hizo sus planos. Y de la misma manera cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Señor, pues Él mismo constituye a Johnny de una forma, a Alex de otra forma, a un servidor de otra forma. Pero el propósito es de perfeccionar o ayudar a los santos a madurar, pero también dice la Escritura, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificar, recuerden, es fortalecer, estimular, reconstruir y podríamos decir hasta motivar a la hermandad. Entonces tenemos un gran trabajo dentro de la iglesia. Así es, y como decía aquí, bueno, para irnos edificando en amor, ¿no? Y bueno, vemos que nosotros solamente, como decía nuestro hermano Abel, nosotros solamente somos un conducto, ¿no? Para hacer que llegue. Dios no tiene amor, sino Dios es amor. Dios es amor y obviamente nosotros tenemos que irnos edificando en amor. Tenemos que compartirles más de Dios, de la palabra del Señor a los demás. ¿Para qué? Para que se vayan fortaleciendo, Padre, como iglesia, ir animando a los demás, alentando, exhortando a los hermanos y obviamente todos juntos crecer, ¿no? Como iglesia. Pero muchas veces somos bien egoístas, ¿no? Solamente somos un conducto nosotros y ya nos sentimos perfectos, ya nos sentimos que nosotros, bueno, ¿yo por qué? ¿Yo por qué voy a hablar? ¿Yo por qué les voy a decir a los hermanos? ¿Yo por qué voy a poner mi granito de arena para los propósitos del Señor? ¿Y qué pasa? Muchas veces cerramos aquella llave y bueno, no dejamos que pase a otro aquel mensaje que tenemos para los demás. Obviamente así vamos a ir fortaleciéndonos y hay que recordar que no debemos ser egoístas, hermanos, sino al contrario, sino dejar que el amor de Dios, bueno, pues si nosotros lo tenemos, lo sentimos, obviamente que se lo empecemos a transmitir a los demás, ya que nosotros solamente, como decía nuestro hermano, somos un conducto, no somos muy, ¿cómo se llama? Nos creemos muchas veces que somos muy indispensables, al contrario, seguir adelante, pero siempre y cuando no vernos egoístas, ¿no? Okay. Hermano Alex. Pues, como te digo, hay algo que comentaste hace ratito, es precisamente que, pues a lo mejor el tema, como tú lo dijiste, ¿no? A lo mejor uno pensaba, pues, ¿quién edifica la iglesia? Pues Cristo, o sea, como tú dices, ya lo sabemos, ya sabemos quién la edificó, incluso ya cuántos años tenemos, y pues es lo que podemos decir, ¿no? Y hablando ahorita, pues estamos aprendiendo bastante porque quién es el que nos edifica, cómo nos edificamos, es algo que cada uno de nosotros debemos de aprender y comprender realmente, porque esto va a ser parte de que haya un crecimiento, como lo decía el versículo que leímos anteriormente, ¿no? Dicen que acrecentaban, ¿no? Y me imagino que eso es, que había crecimiento dentro de la hermandad, ¿no? En cuestión de lo espiritual, en cuestión de todo, ¿no? Porque yo digo que así solamente crecemos, ¿no? O sea, porque decía que había paz. Entonces, entre nosotros debe de haber paz, y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor entre nosotros,
pues hay guerra, ¿no? En lugar de que haya paz, hay pleitos, hay pleitos, celos, sí. como dice la escritura, ¿no? Y van cuarteando muchas veces, ¿no? Van haciendo grietas que quizás empieza a entrar por allí muchas veces el frío, el agua, por ejemplo, en una casa, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa? Pues obviamente no es cómodo, muchas veces no es algo donde nos sintamos confortados, un confort, ¿no? Como dice, y pues obviamente empieza a haber distanciamientos o cosas así. No, y como hace rato como comentaste, ¿no? Que quién es pues en este caso que el mejor arquitecto, pues al que tenemos es a Cristo, ¿no? Él hizo las cosas de una forma que deberían de salir así, que muchas veces nosotros estamos haciendo lo contrario, y por eso es que a lo mejor anda la iglesia así, tambaleándose, pero no es porque Él no haya hecho, en este caso, un plano, cómo se deberían de hacer las cosas, sino que nosotros como los trabajadores, como tú lo dijiste, los miembros, pues estamos haciendo un desorden, ¿no? Okay. Mejor. Mira, qué bueno que comentas esto, nada más tantito que te interrumpa. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezaron a construir la casa, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero eran los amigos de papá, digamos, que nos vinieron, bueno, a ayudar y todo eso, y papá les tenía mucha confianza, porque entre comillas, él decía, ellos han construido, pues, en este caso, casas y pues tienen experiencia, pero nos dimos cuenta que cuando ellos empezaron a poner los cimientos, pues llega el arquitecto y él les dice, ¿saben qué? ¿Qué es esto? No están haciendo las cosas bien. ¿Cuánto le dieron digamos, de hondo? ¿Cuánto de ancho? Yo les di unas medidas y ustedes no respetaron esas medidas. Así que lo tienen que volver a hacer. Entonces nos damos cuenta claramente que a veces los trabajadores creemos que pues sabemos construir, sabemos a lo mejor meter por ahí la mano y como dice somos piedras vivas, pero tenemos que ser construidos por el fundamento que es de los apóstoles y los profetas, que la piedra principal es Jesucristo mismo. Es decir, si nosotros queremos hacer cualquier cosa dentro de la iglesia, tiene que estar basada en la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos precisamente cómo construir, cómo edificar o cómo animar, en este caso motivar, estimular a la iglesia. No la vamos a estimular con regalos, no la vamos a estimular o fortalecer con sorpresas, ni mucho menos haciendo mucho trabajo en el aspecto. A veces, por ejemplo, ustedes que van al gimnasio, muchas veces si dejan de ir una semana, 2 semanas, pues lógicamente que dejan de fortalecerse, pero a lo que me refiero es a esto. Imagínense que ustedes, por ejemplo, quieren fortalecer un músculo de su cuerpo y digamos que el instructor les dice, bueno, pues tienen que hacer ciertas barras, digamos, para fortalecer lo que son, digamos, los bíceps y lo que es el pecho. Tienen que hacer ciertas barras tanto tiempo, etcétera, etcétera, pero ustedes dicen, bueno, pues en lugar de eso mejor me acuesto y hago las barras acostado, decirlo así, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que eso no va a fortalecer. Tú crees que te va a fortalecer, tú crees que estás haciendo el mismo ejercicio, pero estás haciendo algo que realmente el instructor no te manda. Sí, por eso muchas veces no crecemos, por eso muchas veces, como dicen así, que tú lo ponías así, y es que es en verdad, o sea, yo fíjate que me estaba poniendo a pensar hace ratito, pues raro en mí, ¿no? Pero pensar que decía, bueno, ¿por qué quizás como cristianos no hay esa luz que muchas veces debemos de ser, ¿no? Ese resplandor, esa diferencia, causar esa diferencia, si tan solo fuéramos la mitad de lo que era Cristo, ¿no? El ejemplo que Él nos dio. Obviamente, como decía Alex, el Señor vino aquí a la tierra. El Señor no nos lo mandó escrito, sino Él vino aquí a la tierra y Él lo hizo, ¿no? Pudimos ver que el Señor nos lo enseñó con hechos. Nos enseñó con hechos las cosas. Y bueno, pues nosotros, ¿por qué muchas veces no podemos hacerlas? Quizás nos gritan y respondemos. Quizás nos tratan de tentar y caemos. Cosas que quizás apenas hablan tanto mal de mí y me desanimo, me voy a esconder a la cueva como Elías, o ya no salgo de ahí. Cosas así, por ejemplo, y que muchas veces nosotros somos muy fríos, ¿no? Muy inconstantes. ¿Y qué pasa? Bueno, porque obviamente la palabra del Señor no está creciendo en nuestra vida. Quizás nos animamos, nos emocionamos, pero obviamente que la palabra del Señor debe de dar frutos. Y los frutos que ya sabemos, que obviamente muchas veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque quizás leemos sin escudriñar bien las Escrituras, quizás leemos sin que se nos quede nada en nuestro corazón. Podremos saber mucho, podemos ser tan inteligentes como ayer decíamos, como Salomón,
muchas veces si no empezamos a ponerlo por obra, a guardarlo en nuestro corazón, obviamente vamos a ser aquel ladrillo que se está abriendo de la iglesia, ¿no? Fíjate que la Biblia enseña, por ejemplo, y otra vez, ¿verdad? Dejamos a nuestro hermano Alex sin terminar, pero la Biblia enseña que el conocimiento a veces se envanece, el amor es el que edifica. Algo que el apóstol Pablo hablaba allí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 16, dice, para ir edificándose en amor. Entonces quiere decir que el amor tiene mucho que ver para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo pongo un ejemplo, porque bueno, un pleonasmo, pero bueno, ponemos este gran ejemplo en el aspecto de que tenemos nuestra mano, ¿verdad? Y tenemos la mano de nuestro hermano Alejandro aquí al lado, pero si yo agarro un martillo y le pego a su mano, ¿quién va a gritar? Alejandro, porque es humano y va a decir mi mano, le va a doler, le va a lastimar. Y en este caso también cuando Cristo dice, en este caso si Alejandro dijera ay mi mano, bueno pues de la misma manera Cristo cuando él menciona acerca de la iglesia, él dijo yo edificaré mi iglesia. Él hace mención de que él es el que va a edificar su iglesia, y cuando alguien edifica algo o construye algo, pues lo hace con mucho amor. Yo no sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo que es tu diseño, que es algo que dices tú, híjole, esto tiene que quedar, o empiezas a escribir algo, empiezas no sé, a mencionar muchas otras cosas y lo haces con amor, pues como lo dice la Escritura, con tanta esa pasión, esa entrega de amor, pues simple y sencillamente las cosas cuando, digamos, ves que la otra persona o otras personas no lo están haciendo correcto, te duele. Sí. Entonces de la misma manera hoy cuando hablamos de la iglesia de Cristo, de verdad Pablo perseguía a la iglesia y le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si duro te es dar golpes contra el aguijón. Y bueno, pues esos son los puntos que debemos que tener cuidado, que entender que Cristo es el que edifica la iglesia, la edifica a través de su palabra, somos portavoces también de esa misma palabra, pero cada vez que nosotros hablemos, estimulemos o animemos o queramos fortalecer a nuestros hermanos, tenemos que hacerlo con amor. Así es, y algo que bueno, por ejemplo, yo iba a poner un ejemplo, hermanos, de que quizás muchas veces como decía nuestro hermano Abel, si cuando tú construyes algo te duele, pero aquí algo bien importante, el Señor, aparte de construir, Él dio la vida por nosotros. Eso fue lo más importante. La demostración del amor. Y ¿saben qué? Yo te aseguro que si yo le doy un riñón a mi hermano y yo veo que mi hermano lo está malgastando, tomando, está haciendo otras cosas, obviamente a quién le va a doler más, pues a mí voy a decir, oye, ¿por qué? Yo se lo di por amor a él y él no valora aquel gran sacrificio que yo hice. Obviamente el Señor también se entristece, se va a enojar con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor dio tu vida por ti, por mí, y muchas veces no valoramos aquel sacrificio y bueno, malgastamos, ¿no? O hacemos cosas más indebidas en la iglesia. Hermano, ahora sí lo dejamos. Pues algo que comentas es precisamente eso, ¿no? Que pues Dios la verdad es paciente con nosotros, porque como decíamos, a lo mejor hacemos las cosas incorrectamente, pero Él dice que Él es paciente, o sea, Él no quiere que nadie de nosotros nos perdamos, a pesar de cómo somos. Imagínate, como decías, a lo mejor estamos haciendo mal uso del cuerpo que Él nos dio, mal uso de los talentos que Él nos dio, y aún así Él está esperando a que a lo mejor hasta el más malo del mundo pues se arrepienta, ¿no? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Así es. Él no quiere, en este caso es como decíamos, es el buen pastor. Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos andar tomando otros puntos, ¿no? Pero por decir algo que ahorita de lo que se habló precisamente es eso, ¿no? Que hay que edificarnos los unos a los otros, hay que animarnos, hay que fortalecernos, ¿no? Y muchas veces pues hacemos lo contrario, ¿no? Muchas veces destruimos, como decíamos, tenemos el poder, o nuestra lengua tiene el poder de decir palabras de vida y palabras de muerte. ¿Cómo vamos a fortalecer a nuestros hermanos? Con palabras de muerte, pues no. Entonces vamos a fortalecerlos diciendo desde ahora en adelante palabras que edifiquen, palabras que animen a los hermanos. Así es. Y pues es mi comentario, y la verdad el tema estuvo excelente, Abel. Como decíamos, pensé que teníamos, como tú lo aclaraste en un principio, yo pensé que era el enfoque del tema acerca de
quién edificó la iglesia, pero no es quién edifica la iglesia, ¿no? Sí, realmente la idea es precisamente eso, entender como cristianos no quién edificó, sino quién edifica, es decir, quién sigue todavía animando, motivando, fortaleciendo, reconstruyendo y también, ¿verdad?, llevando hacia adelante a la iglesia. Nos damos cuenta entonces que es Cristo mismo y esto lo hace precisamente a través de su palabra. Somos portavoces varios de nosotros de su palabra y que lo único que nos toca es cumplir lo que Él nos manda a través de el sagrado libro que es la Biblia. Tenemos que basarnos en su palabra, por eso tenemos que enseñarle a la iglesia que, bueno, pues tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Y como diría el apóstol Pedro, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Es decir, que todo tiene, aquí está la forma, la manera de cómo continuar edificando a la iglesia. Y recuerden que es Él, cuando Él está en este caso en medio, construyendo, fortaleciendo a la iglesia, entonces dice la iglesia, dice el Señor, bueno, pues no es en vano aquel que está edificando la casa. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver también la promesa del Señor a su iglesia. Ya vimos claramente quién edifica la iglesia, por qué es necesario que Cristo edifique la iglesia, porque es necesario que nos dejemos de guiar por este libro sagrado, edificar, en este caso, o estimular, animar, motivar, fortalecer a nuestros hermanos a través de la palabra, porque es la única base para poder ayudar a los matrimonios, la única base para poder ayudar a los jóvenes, la única base para poder ayudar a las hermanas, a los varones y a los niños. Es a través de esta palabra, siguiendo las reglas tal y como lo dice la misma Escritura. Y bueno, pues la promesa que da el Señor lo mencionamos ahí en Mateo 16:18, donde le dice a Pedro que yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerden, cuando el Señor menciona esta Escritura, Él menciona ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Esto quiere decir que ni aun la muerte misma podría detener la fundación de la iglesia de Cristo, la edificación, y aún en estos días, ni aún la muerte misma, quiero decirte, hermano Alex, hermano Johnny, va a poder destruir o impedir que el Señor siga animando a los cristianos, siga fortaleciendo, siga ayudándolos a continuar adelante hasta el final. El salmista David mencionaba ya en el libro de Salmos capítulo 23, versículo 1 en adelante, ya a lo último, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, si el Señor es mi pastor. Entonces nos damos cuenta claramente que ni aun la muerte misma, porque hay cristianos que ni aun a la muerte le temen, y por eso el Señor dice, ni aun la muerte misma podrá impedir que yo consuele, que yo fortalezca, que yo anime a la iglesia. Y esto es algo bien importante porque hoy ese cumplimiento todavía se sigue en estos días. Que la iglesia sigue siendo fortalecida, sigue siendo animada a pesar de la muerte de varios de nuestros hermanos y aún los hermanos en el punto de estar casi ya por irse con el Señor. Bueno, pues siempre sencillamente vemos que la Biblia nos enseña que ellos han seguido fortalecidos. Y esto lo encontramos ahí en Romanos 8:38. Pablo el apóstol menciona ahí en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 38 que como cristianos, hermanos, tenemos y debemos de estar seguros de que ni la muerte misma podrá seguir impidiendo la edificación, la consolación, la confirmación, la fortaleza de la iglesia. Lean Romanos capítulo 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Me separará? Continúa. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Jesucristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Aún ni la muerte misma puede impedir que la iglesia siga siendo edificada. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, me va a separar del amor de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que ahí, en el hecho de nuestra muerte, al dar el último suspiro, podemos estar seguros que el Señor, si ha sido nuestro pastor, entonces ni aún vamos a temer a la muerte. La Biblia nos enseña que al final
podremos decir, como lo dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15, 51 al 55. Vamos a leer 1 Corintios, es la última cita y con esto terminamos. 1 Corintios 15, 51 al 55. Recuerden, esta es la promesa del Señor todavía para su iglesia. Dice: he aquí os digo un misterio. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se dan cuenta? Al final vamos a poder decir muy confiados: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, hermanos, en verdad, al final, la promesa del Señor se va a cumplir en cada uno de nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, y vamos a poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es real, y bueno, la Biblia nos enseña quién edifica, anima, y estas son palabras que te animan, que te tienen que motivar, que te tienen que fortalecer, que te tienen que reconstruir para poder continuar adelante en el camino de la cristiandad. Dios te bendiga. Mi nombre es Abel Salinas. Gracias. No sé si vamos a hacer la oración. Bueno, puedes empezar a mandar tus comentarios, como ya lo decía nuestro hermano Abel, en el Facebook de un servidor, Iván Salinas. Nos puedes estar mandando tus comentarios al Facebook de nuestro hermano Alex Salinas. Y de igual manera, ya en Ustream, si tú nos estás viendo y nos quieres dejar un comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna petición, con gusto lo puedes hacer. O de igual manera, pues comentar qué tal te pareció el tema, de dónde nos ves, de dónde nos estás visitando. Y bueno, pues esta sería un gran honor para nosotros saber quién eres y de dónde te encuentras, ¿no? Así es. Pues ya es prácticamente el final del tema, pero como decía nuestro hermano, pues hagan sus comentarios, en serio que son de edificación para cada uno de nosotros, y la verdad, pues el tema no le podemos agregar nada, ¿no? La palabra de nuestro Dios habló claramente, como decíamos, es claro el mensaje, es claro lo que debemos de tener en cuenta nosotros como cristianos, y también pues animar a otros a que escuchen estos temas, vean estos programas, no porque los demos nosotros, sino porque la verdad cada